día toca hablar un poco sobre el cráneo. A ver, vamos a ver. Bueno, el cráneo, al ser una estructura ósea, estudio radiográfico para su evaluación. También puede ser tomográfico, principalmente, ¿no? El examen de elección inicial del cráneo de la cara este, es la radiografía, ¿no? La radiografía de cráneo, la radiografía convencional, que puede hacerse en varias incidencias. Es decir, luego que apareció la radiografía, los primeros médicos que empezaron a usar esta técnica idearon varias formas, varias incidencias, varias proyecciones para estudiar determinados segmentos. En primer lugar, la radiografía anteroposterior, o sea, frontal, ¿no? Se pone el chasis pues es el lugar donde está la película radiográfica o los detectores actualmente, apoyando la cara del paciente sobre el chasis y el tubo de rayos X acá, ¿no? A eso se llama la incidencia frontal o de Cadwell se llama también. También es de Cadwell. Hay otras incidencias como el Hirsch, como el Towner, ¿no? Que vamos a ver en un momento. También otras incidencias para ver los agujeros ópticos también. La radiografía de cráneo sirve para la evaluación radiológica de la bóveda de cráneo y las estructuras óseas asociadas. No evalúa el cerebro, solamente evalúa el cráneo, la bóveda de cráneo. El cerebro se evalúa con tomografía. Si vemos un poco de anatomía, ¿no? Diremos que esta es una radiografía lateral de cráneo con la calota de cráneo. Esta es la base de cráneo que se ve en una incidencia Hirsch y los huesos faciales. Como ustedes saben, la cabeza está formada por 22 huesos, 8 en la bóveda y 14 huesos en la cara. Es la caja protectora del encéfalo. Acá tenemos una serie de huesecitos del cráneo. Proporciona cavidades para la masa encefálica y órganos de los sentidos. Acá estas son imágenes de tomografía en reconstrucción de 3D, ¿no? En el que estamos viendo la bóveda de cráneo. Acá está el hueso frontal, este es el hueso parietal, las suturas coronales, la ala mayor del esfenoides, las órbitas, ¿no? Igual parietal izquierdo, temporal izquierdo y derecho, y el arco cigomático que vamos a ver posteriormente a una incidencia, ¿no? En lateral podemos ver la sutura coronal, la sutura parietal, el hueso parietal, ¿no? La sutura lamboidea, el hueso occipital, ¿no? El hueso frontal y el arco cigomático, ¿no? Y esta es una tomografía, les decía de que podía verse también con tomografía, pero esta es una tomografía hecho con ventana ósea. Es decir, la tomografía para evaluar cráneos se hace en dos secuencias, es decir, en dos ventanas. Una secuencia ósea y una secuencia parenquimal. Acá lo que estamos viendo es una secuencia con ventana ósea, o sea, solamente para ver las estructuras óseos del cráneo. Acá estamos viendo el hueso parietal, la sutura, la sutura, ¿no? Y esta es la tabla interna, la tabla externa y el diploide, ¿no? Hay una serie de proyecciones o incidencias, ¿no? Para evaluar cráneo. Por ejemplo, esta es la incidencia frontal o de Towne. La incidencia frontal o de Towne, ¿no? Es la que se hace con más frecuencia.
Esta es la incidencia Waters. ¿Por qué se dice Tawne? Porque seguramente hubo pues uno de los primeros médicos que ideó esta forma de hacer la radiografía y le puso su nombre, ¿no? Incidencia Tawne. Esta es la incidencia Waters. La incidencia Waters sirve para ver los senos paranasales, maxilares y frontales, específicamente para los senos paranasales maxilares. Pero sin embargo también puede verse los senos frontales, senos paranasales frontales. Esta es la pirámide nasal, este es el tabique nasal, ¿no? Esta es la incidencia transorbitaria. Esta es la incidencia transorbitaria. Acá está una órbita, acá está la otra órbita. ¿Entienden? Sobre todo para ver pues, el conducto auditivo interno. Para eso se hace esta incidencia transorbitaria. En las radiografías siempre este lado es el derecho y este lado es el izquierdo. Es decir, igual que en el tórax, este lado es el derecho del paciente y este lado es el izquierdo del paciente. El tecnólogo médico es el que se encarga de identificarlo con un material metálico. Acá, por ejemplo, está la identificación. Esta incidencia se llama la incidencia de Tawne. Esta también. La incidencia de Tawne sirve para evaluar el hueso occipital. Este es el hueso occipital. Este es el hueso occipital. Este es el agujero magno. El agujero magno. Y este es el dorso de la silla turca. Como ustedes comprenderán, la incidencia de Tawne sirve para evaluar el hueso occipital, que no se ve en una radiografía frontal ni en una radiografía lateral tampoco. Acá tenemos la incidencia de Hirsch o base de cráneo. Este es el maxilar inferior y este es el arco cigomático, ¿no? Está focalizado acá, por eso no se ve en toda su extensión. Esta es la incidencia de Schuller. La incidencia de Schuller es para ver celdas mastoideas. Les advierto de que estos nombres propios de las incidencias es difícil que venga un examen, pero es bueno que conozcan que existen, ¿no? Las incidencias de Schuller para ver, estas son las celdas etmoidales. Esta es la incidencia de Stenvers, esta es la incidencia de Stenvers para ver el conducto auditivo externo. No se ve, no se afanen en ver dónde está, es este de acá, y acá también este de acá, ¿no? Este también es Stenvers. O sea, pues son varias incidencias que más son usados por los médicos especialistas de cada segmento. Vamos a ver las radiografías estas frontales, ¿no? O también llamadas de Caldwell, ¿no? Esta es la representación anatómica y esta es la radiografía. También frontal o de Caldwell, ¿no? Entonces estamos para ver acá toda esta serie de partes, ¿no? De estructuras que se puede ver en esta radiografía. Bien, es pura anatomía que ustedes ya revisaron. Proyección frontal, ¿no? O anteroposterior. Este es el hueso frontal, esta es la sutura sagital, la sutura lambdoidea, crista gallis, ¿no? El borde supraorbitario, el puente petroso, la pirámide nasal, el tabique nasal, ¿no? Igual acá, ¿no es cierto? Órbitas, es un hueso frontal, tabique nasal. Fosas nasales, maxilar superior, maxilar inferior, al igual que acá. Otra radiografía frontal, ¿no? El hueso frontal. Este es otra cosa, la incidencia de Caldwell también sirve para ver los senos frontales y las celdas etmoidales. Esto es importante. La incidencia de Caldwell o frontal en una radiografía frontal de cráneo, vamos a ver con facilidad estos senos paranasales frontales, miren, y también las celdas etmoidales. En la incidencia de Waters, vamos a ver
los senos paranasales maxilares. Y en una radiografía lateral vamos a ver los senos esfenoidales. ¿Entienden? Vamos a ver por ahí. Acá tenemos la órbita, el hueso parietal y el hueso temporal, ¿no? Y el maxilar inferior. Acá tenemos otra incidencia que hablábamos hace un momento, proyección de Hirsch o incidencia de Hirsch. Esta es la forma en la que se pone al paciente, este es el chasis del paciente, esta es la distribución anatómica y esta es la radiografía. Sirve específicamente para ver base de cráneo, ya decíamos, ¿no? Para ver el agujero magro, inclusive podemos ver el odontoides también, y este es el hueso maxilar. También se puede ver el arco cigomático en ese de Hirsch. Acá estamos viendo nuevamente la incidencia de Cadwell, ¿no? La incidencia de Cadwell, ¿no? Esto ya lo dijimos. Esta es la proyección de Towne, así se hace la proyección de Towne, el tubo de rayos X, paciente acá. Estamos viendo este hueso para ver occipital, ¿no? El agujero magno. Acá también, Towne, y este es el dorso celar, el agujero magno. Towne, otro Towne, miren, este es el hueso occipital, el agujero magno, el dorso de la cicatriz. La radiografía lateral también, ¿no? Esta es la incidencia frontal y esta es la incidencia lateral. Se hace la incidencia lateral según este esquema, ¿no? Tubo de rayos X arriba, paciente y el chasis de rayos X, ¿no? Y vamos a ver la imagen acá. Este es la silla turca y este es el seno esfenoidal. Entonces ya sabemos cómo podemos evaluar todos los senos paranasales, ¿no? El seno frontal y las celdas etmoidales en una incidencia frontal o de Cadwell, el seno maxilar en la incidencia de Waters y el seno esfenoidal en una incidencia lateral de cráneo. Igual, ¿no? La radiografía lateral, acá este es el hueso frontal, el hueso parietal, occipital, el temporal, este es la silla turca y este es el seno esfenoidal, ¿no? Maxilar superior, maxilar inferior. Continuidad e integridad de hueso craneal, ¿no? Contornos. Los contornos son bien definidos, salvo estas cosas, ¿no? Esto que corresponde a una fractura. El diagnóstico diferencial son los surcos, los vasos sanguíneos, como vamos a ver dentro de un momento. Los contornos, ¿no? Tabla interna, tabla externa y las lesiones osteolíticas. Canales vasculares, hay que tener en consideración esos canales vasculares que van a aparecer así, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo lógicamente con las fracturas. Con las fracturas. Acá las suturas craneales, estas son las suturas. Esta es otra sutura, acá hay otra sutura, ¿no? Si consideramos forma y tamaño, vamos a tener que pensar en las craniosinostosis. Las craniosinostosis es cuando las suturas, ¿no? Cuando las suturas se cierran prematuramente, ¿no? Hay de varias formas. Por ejemplo, la ¿no? Es la más común en el 50% de los casos y se caracteriza por la fusión prematura de las suturas sagittales, Bien, entonces generalmente es de esta forma. A veces todas las suturas no se endurecen a la vez, sino van por partes, como en este caso de la escasocefalia, ¿no? La quicefalia, ¿no? Fusión prematura de ambas suturas coronales con aumento de las regiones parietales, ¿no? Así como la restricción de crecimiento anteroposterior, ¿no? Las suturas coronales, ¿no? Fusión antes de la normalidad, ¿no? La plagiocefalia, sinostosis lateral, acá puede ser, ¿no? Bilateral, acá la sutura está cerrada, ¿no? O sinostosis asincrónica de múltiples suturas bilateralmente, ¿no?
Como resultado, crecimiento asimétrico en el desplazamiento de la sutura sagital, tabique nasal y la base de cráneo hacia el lado afectado, ¿no? O sea, hay pues distintas formas de este endurecimiento de estas suturas, ¿no? También vamos a ver que en el cráneo hay varias calcificaciones, ¿no? Varias calcificaciones que son fisiológicas, ¿no? Calcificaciones intracraneales normales, podemos ver la pineal, ¿no? Glándula pineal. Podemos ver los plexos coroideos de por sí se ve mejor esto en una tomografía, ¿no? La calcificación dural en el os, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Las granulaciones aracnoideas también se pueden, acá no veo ninguna calcificación de ese tipo, acá. En la calcificación interhemisférico, los núcleos basales y también los ligamentos interclinoideos. Esta es una radiografía lateral, esta es la silla turca y acá está la clinoides anterior, anterior y posterior, y acá parte de la clinoides posterior que se puede calcificar, ¿no? Esta es una serie de calcificaciones, una serie de patologías que pueden producir calcificaciones, ¿no? Calcificaciones patológicas superficiales, extracerebrales, membranosas, vasculares, intracelulares y extracelares, ¿no? Intracerebrales profundas, tumores que calcifican. Bueno, esto es para conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una calcificación, ¿no?, patológica. Acá hay otra clasificación que puede corresponder también a un granuloma. Un granuloma tuberculoso puede calcificarse. Acá una hiperostosis frontal no calcificada, la línea media. Acá hay otra calcificación grosera también. Y acá también hay otra calcificación, ¿no?, que pueden ser, ya dijimos, de algunas tumoraciones. Esta es una tomografía y esta es radiografía. Hablaremos ahora de algunas lesiones patológicas con nombre propio. Por ejemplo, cuando hablamos de lesión osteolítica, también se da no solo en el cráneo, sino también se presenta en las diferentes estructuras óseas, ¿no? Lesión osteolítica, ¿qué significa? No son lesiones de este tipo, radiolúcidas. Hay una osteólisis en el hueso, ¿no?, que producen estas lesiones osteolíticas, redondeadas, ¿no? En este caso, en la bóveda de cráneo, que puede corresponder a un mieloma múltiple. Lesión osteolítica, acá hay otra lesión osteolítica, miren. Hay una destrucción ósea, una osteólisis, la bóveda de cráneo. Vamos a ver algunas que producen algunas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Payet, que presenta el signo del algodón, ¿no? Hay un engrosamiento de la calota con focos de esclerosis parchados. Miren, hay un foco de esclerosis parchados y de aspecto borroso, que resaltan sobre un hueso de menor densidad. Bien, que resaltan sobre un hueso de menor densidad, ¿no? Así se presenta la enfermedad de Payet en la bóveda de cráneo y se llama el signo del algodón. Este es una ventana ósea, ¿no? Estamos viendo cómo el diploide está ensanchado y hay áreas difusas, ¿no?, hiperdensas e hipodensas, ¿no?, que asemejan pues partes del algodón, ¿no? Las anomalías congénitas, esto ya hablamos un poco hace un momento, las craneosinostosis. Las suturas están cerradas, suelen ser niños con mayor deterioro intelectual y no presentar asimetrías en la forma del cráneo. Por ejemplo, la craneosinostosis son el cierre prematuro de las suturas. No se ven acá suturas, estos son neonatos. Lógicamente esto hace de que no progrese pues el cerebro, ¿no? Esta bóveda craneana comprime, hace que no avance el cerebro en su crecimiento, con la consiguiente alteración intelectual de este neonato, ¿no?
Acá también, ¿no? Craneosinostosis, cierre prematuro de las suturas craneales. Lo que veíamos hace un momento, ¿no? De las formas sagitales y coronales también. En este caso, ¿no? Sagitales, en este caso coronal. Y este sagitales, cómo deforma la bóveda de cráneo. Estas suturas están pues cerradas, ¿no? Acá también todas las suturas están cerradas. Hay otra patología, ¿no? Que puede verse de esta forma, con estas características, es decir, con lesiones radiolúcidas dentro de la bóveda de cráneo. Es el cráneo en bronce batido o cobre batido, alguna literatura le dice así, respecto a los huesos craneales, ¿no? Con marcado aumento de circunvoluciones. Las circunvoluciones están incrementadas, ¿no? Se produce por aumento de la presión intracraneal que puede deberse a craneosinostosis, a hidrocefalia obstructiva, a masas intracraneales o a hipofosfatasia, ¿no? ¿Entienden? Es decir, este cráneo, si consideramos la craneosinostosis, ha habido cierre prematuro de suturas y el cerebro que está en crecimiento, aparente incremento de las circunvoluciones y que da pues esta forma, ¿no? La hidrocefalia obstructiva también, ustedes saben que la hidrocefalia es el acúmulo excesivo de líquido en las cavidades ventriculares que va haciendo de que el cerebro pues se extienda, ¿no? Crezca el cerebro, ¿no? Más de lo normal. El mieloma múltiple, esto ya vimos hace un momento, cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. La segunda neoplasia maligna sanguínea más común, ¿no? Fracturas, ¿no? Estas son las fracturas. Hablamos hace un momento de una fractura. Hay que tener mucho cuidado en considerar una fractura, porque no vaya a ser que sea pues una sutura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer el diagnóstico de las fracturas. Las fracturas tienen una forma más lineal, ¿no? Se presentan en los lugares, ¿no? En los que no están, tienen esta forma, ¿no? Son más o menos irregulares, pero fusionados. En cambio acá es una línea, ¿no? Acá también, miren, este es una sutura, este es el hueso craneal parietal, y aparece esta línea que está fuera del lugar, no está acá, ¿no? Otra fractura, miren, no corresponde a la sutura, esta es la sutura, ¿no? Este es un trazo radiolúcido irregular que corresponde a fracturas Acá una fractura por hundimiento, miren, esta es una tomografía, ¿no? En 3D, ¿no? Con reconstrucción en 3D, en el que estamos viendo, miren, este es el hueso parietal, pero este lado está comprimido, miren, está machucado, diremos en términos comunes, ¿no? Acá también, esta es la reconstrucción en 3D. Vamos a ver algunas anomalías congénitas cerebrales, ¿no? En el SILA, pero vamos a decir esto, ¿no? Algunas anomalías que van a ver en el cerebro. La clase siguiente, el lunes, el cerebro, ahí seguramente van a hablar, pero iremos adelantando algo. Encefalocelio occipital, esta es una esquematización, esta es una tomografía en reconstrucción sagital, y vemos que acá hay falta de fusión de este hueso, ¿no? Que se manifiesta acá, ¿no? Es un defecto en el cierre del neuróporo anterior que se produce durante la cuarta semana del embarazo. El contenido cerebral hace protrusión y se hernia a través del defecto craneal. Miren acá, ¿no? Entonces, el parénquima cerebral, al ir creciendo, se va herniando, se va desplazando por la región occipital en el que hay una abertura. Megalencefalia, esta es una resonancia magnética en reconstrucción coronal.
¿no? En la megaencefalia, uno de los hemisferios cerebrales aumenta de forma anormal su tamaño y el niño puede presentar pues, graves problemas como epilepsia, etc., ¿no? Por ejemplo, si miramos esta resonancia magnética, ¿no? En T2, vamos a ver que este hemisferio está crecido, está incrementado. Miren, este es el hemisferio normal, con los surcos de la convexidad, miren. En este hemisferio no se ve eso, porque hay crecimiento, ¿no? de este hemisferio cerebral, del hemisferio cerebral, del lado derecho. ¿Entienden? Acá se borra completamente estos surcos de la convexidad porque este hemisferio está creciendo. A eso se le llama la megalencefalia, tratamiento quirúrgico. Los graves problemas, ¿no? Como la epilepsia, por ejemplo. Vamos a ver otro, ¿no? La hidranencefalia, ¿no? Este es el parénquima, este es líquido, ¿no? Es la falta de desarrollo de los hemisferios cerebrales. No se ven los hemisferios cerebrales. Solo existen las estructuras de la línea media, el resto está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Todo este líquido cefalorraquídeo, los hemisferios no están crecidos, no están desarrollados. La esquisencefalia, ¿no? Esta es una resonancia magnética, reconstrucción coronal en T2, ¿no? Miren, debiera verse todo así, todo este hemisferio está por acá, este hemisferio está por acá, con la línea media, todo lo demás, pero no hay nada, hay esto, ¿no? Hay esto, una colección, un líquido. Hay una hendidura anormal que une los ventrículos. Todo esto es una hendidura anormal que une a los ventrículos y la corteza, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral. Esto es la esquisencefalia. Tenemos acá la agenesia del cuerpo calloso. La agenesia del cuerpo calloso es un defecto congénito caracterizado por ausencia total, ¿no? O parcial del cuerpo calloso, ¿no? Esa es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. Miren, acá, ¿no? Debe haber una estructura que se llama el cuerpo calloso, pero acá no está, pues. A eso se llama agenesia del cuerpo calloso. También tenemos la malformación de Dandy-Walker, ¿no? Estas son resonancias magnéticas, ¿no? Axial, coronal, perdón, sagital y coronal. Alguna malformación congénita del cerebro que afecta al cerebelo. Miren esta reconstrucción sagital, ¿no? Y las cavidades rellenos de líquido que la rodean, miren acá, en esta axial. Acá está, la ausencia total o parcial del vermis cerebeloso, miren acá parcial, ¿no? Y puede haber la formación de un quiste, ¿no? La malformación de Dandy-Walker esta es una resonancia magnética en T2, reconstrucción sagital, y este también es reconstrucción sagital. Miren ustedes esta lesión quística, ¿no? Que afecta el vermis cerebeloso. Vamos a ver también, esta parte también dice evaluar los huesos temporales. Bien, huesos temporales. Al hablar de los huesos temporales tenemos que hablar del peñasco, ¿no? Que puede tener pues, procesos congénitos, procesos inflamatorios, procesos traumáticos y algunos tumores también. Procesos congénitos, hipoplasia de las celdas, ideas, agenesia de los conductos auditivos y malformaciones del vestido. Acá, por ejemplo, la atresia del conducto auditivo externo. Bien, esta es una radiografía, ¿no? Esta es una tomografía, reconstrucción coronal, ¿no? Con ventana ósea, o sea, solamente se ven los huesos.
el oído medio, la ventana oval, el conducto auditivo interno, el conducto auditivo externo. Es el conducto auditivo externo, que no estamos viendo acá, miren. No se ve esta proyección del conducto auditivo externo izquierdo, no se ve en este lado. Entonces eso corresponde a una atresia del conducto auditivo externo del lado derecho. La formación del vestíbulo, el conducto auditivo interno, la cóclea, el espacio epitimpánico, el martillo, el yunque que está acá, el auditus antrum y el vestíbulo y el canal semicircular deformes. Acá hay una alteración de toda esta área que se llama el vestíbulo. Esto también es una tomografía de reconstrucción sagital, ventana ósea. Procesos inflamatorios. Esta es una radiografía, ¿no? De Schuller para ver, incidencia de Schuller para ver mastoides, Miren ustedes, es el conducto auditivo externo y miren ustedes las mastoides, las celdas mastoideas. Las celdas mastoideas, como ustedes saben, están llenas de aire. Es normal que haya aire en las celdas mastoideas. Cuando se inflama por alguna circunstancia, ese aire es reemplazado por secreción. Puede ser por líquido, puede ser por cualquier secreción. Entonces, no se ve radiopaco. Esta es una radiografía para una sustracción digital, por eso los colores están invertidos. Acá debe verse blanco, acá debe verse negrito, sino que está invertido el conducto auditivo externo. Entonces, acá hay una otitis aguda. También veremos la otomastoiditis. Esta es una tomografía corteaxial y el conducto auditivo externo, acá el externo también. Pero miren estas celdas mastoideas. Las celdas mastoideas tienen aire, ya se les ha dicho, pero en este lugar no están las celdas mastoideas. Entonces, lógicamente, acá hay una otomastoiditis. Mastoiditis es la inflamación de las mastoides en el lado izquierdo y otro es el proceso inflamatorio del conducto auditivo interno, medio e interno sobre todo. Acá las mastoiditis, esta es una imagen más representativa, esta es un corte axial, ¿no? Un corte axial cerebral, ¿no? Y en el cerebral ventana ósea. Miren las celdas mastoideas. Miren las celdas mastoideas y el conducto auditivo, miren. El conducto auditivo externo, miren. El conducto auditivo si es permeable, tiene aire y se ve así, ¿no? Y miren las celdas mastoideas que tienen aire. El aire a la tomografía y a la radiografía es negro. La neumatización de las celdas mastoideas está alterado. Acá las celdas mastoideas se ven pues isodensas, ¿no? Con contenido. Bien, isodensas con contenido. Entonces hablamos de mastoiditis, está inflamado. Inclusive yo diría otomastoiditis, porque inclusive el conducto auditivo externo no se logra delimitar. Colesteatoma es otra tumoración. Es una tumoración, la mayoría de veces benigna, pero en alguna que otra oportunidad puede malignizarse. Miren, esta es una tomografía, reconstrucción, esta es una reconstrucción sagital, ¿no? y ventana solamente ósea, y estamos viendo esta lesión isodensa, una lesión isodensa. Acá también, ¿no? Miren, en el área de las mastoides, este es el conducto auditivo, cómo va creciendo esta tumoración. Acá otra tumoración más pequeña, ¿no? Que corresponde a un colesteatoma. Un colesteatoma en una tomografía, ¿no? Miren acá cómo va desarrollándose el colesteatoma. Procesos traumáticos también hay que considerar
Esta es una tomografía, ¿no? Corte axial, ventana ósea, ¿no? Del hueso del peñasco derecho. Miren ustedes este trazo radiolúcido. A la tomografía es ventana ósea, ¿no? Miren este trazo radiolúcido que no tiene por qué estar acá. Generalmente se deben, ¿no? En estas circunstancias es preferible ver comparativamente un lado y mirar al otro lado, entonces vas a ver la diferencia, como en este caso que es una fractura. Acá se ve solamente un solo lado, porque es una incidencia ya selectiva. Neurinoma del acústico, ¿no? Conducto, este es una radiografía transorbitaria. Hablamos al comienzo de la transorbitaria. Miren, este es el derecho, este es el izquierdo. Este es las celdas etmoidales, el tabique nasal. Detrás, en las incidencias transorbitarias al fondo, detrás de las del ojo, todo lo demás, se ve el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno que está normal, ¿no? Miren, en este conducto auditivo interno derecho está incrementado. En primer lugar, está incrementado de grosor. En segundo lugar, los bordes están irregulares, ¿no? Y también una textura heterogénea, que corresponde pues acá a un neurinoma, ¿no? Es el neurinoma del conducto auditivo interno del lado derecho. Schwannoma del acústico, miren esta lesión hiperdensa. Este es hiperintensa, porque esta es una resonancia magnética. Ponderado en T1, miren esta lesión. Bueno, terminamos. Entonces, ya, ¿no? Las siguientes clases hablaremos ya de los senos paranasales y también hablaremos del cerebro en sí, toda la patología cerebral. Bueno, vamos a ver con la delegada. A ver, empezamos con con los seminarios. Sí, doctor, vamos a empezar con los seminarios. Al parecer al compañero que le tocaba exponer primero, doctor, aún no entra a la reunión. Dime. Sí, como le mencioné. ¿Quién no está? Pantoja. A ver, Pantoja, que le tocaba seminario, no está. Pantoja Ramos, ajá. Y ya pasaríamos al siguiente compañero que es Morales Toribio Ángel Omar, doctor, para que exponga. Correcto, seminario. Pantoja no está. Sí. Bueno, este es un horario ya establecido. Para decir no sabía, no sé. Bueno, Pantoja Ramos no está. A ver, al que le toca delegada. Sí. Mayumi, Ángel, ¿no? ¿estás? Ya Mayumi. Ángel, ¿estás ahí? Listo. ¿Me escuchas? ¿A quién va a participar? A Morales, doctor, ahorita va a exponer Morales Toribio Ángel. Ya, Morales Toribio. Ya. A ver, Morales, te escuchamos. Ángel Omar, Morales Toribio. Creo que Morales no está, ¿no?
A ver, Morales, Ahí está, doctor, sí está. ya, Morales. A ver, vamos a escuchar a Morales. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Perdone la incomodidad. Buenas noches ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que el internet está un poco lento y pues se demora un poco. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí se Sí. ve, Ángel. Sí se ve, Ángel. Perfecto. Vamos a hablar ahora de lo que es el ACV, tanto isquémico como hemorrágico, ¿no? Que es el tema que nos convoca ahora para ver el tema del seminario. En cuanto a ello, hay que definirlo, ¿no? Hay que definir qué es. Es una afección neurológica focal o a veces general de apariencia súbita que perdura más de 24 horas y de presunto origen vascular, ¿no? Entonces va a ser un conjunto de signos y síntomas que derivan del déficit circulatorio focal o multifocal de lo que va a causar. Tenemos dos tipos. En la enfermedad cerebrovascular o ACV, vamos a ver dos tipos de patologías. Podemos dividirlas en dos formas. Uno, el que es el ACV isquémico y otro es el hemorrágico. Siendo el isquémico eh, el que se presenta con mayor frecuencia, en donde la etiología va a ser una embolia, un trombo, un lipohialinosis o un shock, ¿no? Los factores de riesgo son, está el tema de la edad, está el tema de la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, entre otros. En la clínica vamos a ver que tiene un déficit neurológico focal. Ahora bien, el ACV hemorrágico vamos a poder verlo de dos tipos, el subaracnoideo y el intracerebral. El subaracnoideo representa el 10% de los casos, en donde la etiología es el traumatismo, microneurismas, lesiones por reperfusión, y en cuanto a sus factores de riesgo están la edad, la hipertensión, vasculitis, malignidad, ya sean tumores, entre otras cosas. El ACV, propiamente dicho, ¿no? El ACV isquémico también puede causarlo. En la clínica vamos a ver un déficit neurológico focal, cefalea, confusión, náuseas, entre otras cosas. Ahora bien, en el hemorrágico vamos a ver el tipo del intracerebral, que representa el 5% de los casos. En ello, vamos a ver que la etiología es el trauma, la ruptura de aneurismas saculares, entre otros. Y los factores de riesgo vamos a encontrar como la hipertensión, el tabaquismo, historia familiar, entre otras cosas. También podemos pensar en el tema de la clínica, el déficit neurológico focal. Entonces vamos a ver entonces que tanto para el isquémico y para el hemorrágico de los dos tipos es una constante en la clínica el déficit neurológico focal, ¿no? Volviendo al intracerebral, tenemos al signos meningeos y cefalea intensas y súbitas. Muy bien, hemos hablado entonces de los tipos, hemos conocido de que hay un ACV isquémico y un ACV hemorrágico, entonces vamos a concentrarnos del tipo isquémico, ¿no? En cuanto a sus factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo modificables y no modificables. Ya hemos mencionado algunos de los no modificables, como son la edad, historia familiar, enfermedades cerebrovasculares, raza, sexo, accidentes cerebrovasculares previos, con algunos antecedentes de la patología. Y aquellos que podemos modificar, podemos controlar, tenemos la hipertensión arterial que ha sido mal controlada, tenemos el tabaquismo, la diabetes, sobrepeso, la obesidad, los niveles de colesterol elevados, las enfermedades arteriales, cardiopatías y anemias drepanocíticas, ¿no? Son factores que nosotros como médicos podemos manejar, podemos controlar y regularizar para poder evitar este tipo de ACV, ¿no? El ACV isquémico. Muy bien, volviendo a la etiología, entonces vamos a hablar de lo que son los aterotrombóticos, lo que son los ateromas de grandes vasos extracraneales, y siendo la principal causa del ictus isquémico, principalmente en la arteria carótida interna, ¿no? También tengo lo que es el cardioembólico, el tipo cardioembólico, que es el 20% de los ictus isquémicos, desprendimiento de un émbolo, principalmente del corazón, que afecta de manera más frecuente a esas ciertas áreas, ¿no? También tenemos el lacunar,
que es una oclusión aterotrombótica o lipohialínica de las ramas penetrantes del polígono de Willis. También tenemos algunas causas inhabituales, como son lo que son hemoglobinopatías, disecciones de la aorta, síndrome de hiperviscosidad, que tenemos la sangre hiperviscosa, que impide el flujo normal de la sangre, lo que provoca que ésta se pegue en el epitelio, provocando cuadros orígenes de embolia, ¿no? Causas, y también tenemos lo que son las causas indeterminadas, ¿no? Causas que no se pueden no se pueden establecer la etiopatogenia definida, ¿no? Se desconoce. Entonces, no debemos olvidar que la causa principal son las producidas por el aterotrombótico, ¿no? Es la causa más frecuente, en donde la principal arteria afectada es la arteria carótida interna. Muy bien, ya hemos hablado del isquémico, nos toca hablar del hemorrágico. Definición, bueno, podemos comentar de qué es la presencia de sangre dentro del tejido encefálico, que puede quedar limitada dentro del parénquima o extenderse al sistema ventricular o al espacio suprarrenal provocado por una ruptura vascular espontánea no traumática, ¿no? Podemos apreciar ahí la imagen provocada por una cefalea súbita, un dolor súbito. En cuanto a los factores de riesgo, hipertensión arterial, empleo de anticoagulantes, ya sea el alcohol, tabaquismo, edad avanzada, también las personas de raza oscura, raza negra, amiloidosis cerebral, coagulopatía, vasculitis, malformaciones arteriovenosas y neoplasias intracraneales, ¿no? El tema de cáncer, ¿no? En cuanto a su etiología de este tipo de ACV, tendríamos que ver primero su clasificación. Ya hemos hablado de que hay hemorragia intracraneal primaria, la cual abarca el 78-88% de los casos. Se da por una ruptura de pequeños vasos debilitados o degenerados. También tenemos el hemorrágico intracraneal secundario, que se genera por la ruptura de anomalías vasculares como pueden ser congénitas, aneurismas, neoplasias o coagulopatías, ¿no? Entre otras. Acá podemos ver un aneurisma el cual se ha reventado, ¿no? Lo que vuelve a provocar un ACV hemorrágico intracraneal. Muy bien, formas clínicas del ACV hemorrágico. Vamos a ver el cuál es intraparenquimatoso, cuál afecta en la quinta o sexta década de la vida, principalmente. Evocan el clásico derrame cerebral, agudo, fulminante, sorprende al paciente en plena actividad o esfuerzo, con hemiplegia, alteraciones de la conciencia. 87% de los pacientes tienen antecedentes de hipertensión arterial desconocida, no tratada o maltratada, ¿no? Por eso es importante controlar siempre la hipertensión arterial, ¿no? Ya que puede llevarnos a complicaciones como ACV. En caso de su forma clínica subgranoidea es la variedad de adolescentes y adultos jóvenes consistente en la irrupción aguda de la sangre en los espacios granoideos, predomina en la ruptura del aneurisma del polígono de Willis, ¿no? Principalmente se va a ver en lo que es el polígono de Willis y en un estrato de pacientes jóvenes, ¿no? En cambio, el parenquimatoso se ve en pacientes ya de edad avanzada, ¿no? Como la literatura lo refiere de quinta a sexta década de vida. En cuanto a los mixtos, es una combinación de las dos formas anteriores y son por lo general formas intraparenquimatosas, volcadas al espacio sucarranoideo, malformaciones arteriovenosas, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ir andando en lo cual es manifestaciones clínicas, ya que es la parte que vamos a ver como médicos. En cuanto a la comparación de lo que es ACV hemorrágico y ACV isquémico, vamos a ver en el primero una cefalea brusca intensa. Vamos a ver una cefalea brusca intensa, un deterioro del estado de conciencia, vómitos sin vértigo, rigidez de nuca, antecedentes de hipertensión arterial grave, alcoholismo, tratamientos anticoagulantes. Vamos a ver cuadros desencadenados por maniobras de Valsalva. Y en cuanto al ACV isquémico, vamos a encontrar lo que son síntomas que aparecen durante la noche, al levantarse por la mañana o en la primera micción, progresión en horas que va avanzando, va manifestando su progresión, antecedentes con cardiopatías isquémicas, claudicación intermitente, fibrilación auricular, entre otras cosas.
y valvulopatías conocidas, ¿no? Bueno, según el área comprometida, vamos a encontrar que ya sean síntomas focales, como debilidad unilateral, pérdida sensorial unilateral, el cual se va, por ejemplo, la debilidad unilateral se va a encontrar en lo que es el tracto corticoespinal, la pérdida sensorial unilateral se va a encontrar en el tracto espinalotalámico, ceguera monocular en la retina o nervio óptico, y así, entre otros, vamos a ver que según el síntoma focal, vamos a encontrar una localización una localización precisa en donde está la afección, ¿no? Muy bien, según la arteria comprometida, vamos a ver distintos cuadros clínicos, ya sea ya sea hemiplegia contralateral, hemipoestesia o contralateral o afasia, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver entonces de que el conocer la anatomía, la anatomía de la vascularización nos va a ayudar también a establecer una correlación de signos y síntomas, ¿no? Ya sea para saber la localización focal según el tracto que está afectado, el nervio, o ya sea para saber según la arteria que está alterada, ¿no? Muy bien, también se evalúa según la escala de Cincinnati, en la cual vamos a ver alteraciones en el lenguaje. Esta escala de Cincinnati es una escala utilizada para objetivar las sospechas de que una persona está sufriendo un ictus, ya sea en donde se puede preguntar si hay alteraciones del lenguaje, si hay pérdida de fuerza en las extremidades, o si hay asimetría facial, ¿no? El clásico desvanecimiento de la comisura labial, ¿no? Ya sea si es parcial o completa, ¿no? La cual nos vaya a ayudar a determinar qué tipo de ACV va a ser. Muy bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace como hemos visto, la clínica es importante, el examen físico, evaluando los principios de Cincinnati, y también vamos a ver exámenes complementarios, ¿no? Anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, hemos visto un poco lo que es anamnesis, fundamentándonos en lo que son los factores de riesgo, etiologías, examen físico, hemos mencionado factores de Cincinnati, y también hemos mencionado algunas manifestaciones clínicas que tiene según la arteria afectada o según el nervio también afectado, ¿no? Ya que va a haber hemiplegia, hemiparesia, puede haber una ceguera, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios, bueno, y también pueden verse exámenes complementarios, ¿no? Que nos van a ayudar a lo que es a lo que es dar con el diagnóstico, el diagnóstico, ¿no? Muy bien, hablando de anamnesis, vamos a ver, un ACV se puede sospechar siempre frente a un cuadro de déficit neurológico, de inicio súbito, cuyo signo sintomatológico persistente, en el caso de un ACV constituido o desaparece en caso de un TIA, ¿no? En general en menos de una hora y sin imagen radiológica. Se indagará sobre la presencia de factores de riesgo, como hemos comentado, los factores de riesgo hay tanto para el isquémico como el hemorrágico, y la progresión del síndrome, ¿no? Qué tanto va avanzando, cómo es en la primera hora, cómo es durante el día, cómo es cuando amanece, cuando despierta, entre otros. Puede verse el edema cerebral puede verse al edema cerebral o a la transformación de hemorrágica de un ACV isquémico, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas, ya sea en cuanto a la evaluación clínica, bueno, hemos profundizado lo que es el ACV hemorrágico isquémico, sus síntomas. El hemorragio presenta cefalea reciente instantánea, náusea, vómitos, signos de irritación, meningea, hipertensión intracraneal, pérdida de control voluntario de los movimientos, vértigo, disartria. Disartria es una alteración y tenemos también marcha inestable. En cuanto al ACV isquémico, vamos a tener lo que son eh, la amaurosis fugaz, hemiparesia, hemianestesia, disfagia, ataxia asociada o no vértigo, diplopia, disartria y heminoxia homónima, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el tema de la visión. Factores de riesgo del ABC, ya hemos hablado de los factores modificables, los factores que se pueden modificar, que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar, por consiguiente, vamos a poder erradicarlos, manejarlos, controlarlos, ¿no? Principalmente el tema de la hipertensión, ¿no? Ya que vamos a ver que estos pacientes vienen generalmente por una hipertensión maltratada, mal curada o no bien controlada, ¿no? No está mal controlada.
Bueno, acá insisto en los que son factores de riesgo, modificables y modificables. Hemos hablado al revés del derecho de presión arterial, tabaquismo, senderismo, sexo, edad, tema de diabetes, por el tema de la formación de trombos, de coágulos, de ateromas. En cuanto al examen físico, se debe realizar un examen físico completo, buscar signos compatibles con compromisos neurológicos. Vamos a ver que en el examen físico vamos a explorar lo que son las vías piramidales, signos de déficit sensitivo, alteración de los pares craneales, trastornos en las funciones cerebrales superiores y compromisos esfinterianos, ¿no? Otros signos importantes que se deben evaluar son, por ejemplo, la presión arterial, pulso arterial, soplos arteriales y carotidios. En cuanto a los exámenes complementarios, bien, vamos a buscar lo que es una tomografía, vamos a solicitar una tomografía computarizada, resonancia, puede ser una resonancia magnética, un EKG, ecocardiograma Doppler, ecodoppler de vasos de cuello, o una angioresonancia magnética de los vasos intracraneales, una angiografía digital, una radiografía de tórax de frente y de perfil también nos puede ayudar más que todo para complementar lo que es el diagnóstico, ¿no? Ya que el diagnóstico es básicamente eh, clínico y anamnésico, ¿no? Bien, doctor, hasta ahí sería el tema de lo que es el seminario, doctor. ¿Sí? Ya, correcto. Revista. Muy bien, en cuanto a la revista, encontré en la revista Cielo, hay la presencia, bueno, habla sobre accidentes cerebrovasculares con respecto a mi tema, pues, ¿no? Accidentes cerebrovasculares isquémicos en pacientes con trombo intracavitario, nos comenta sobre lo que es la experiencia con tratamientos distintos en base aguda. Pero básicamente el motivo a consulta, bueno, el motivo a presentar es el tema de un caso clínico referente a lo que hemos expuesto para poder complementar la información, ¿no? Y llevarnos allá. Bien, como hemos dicho, vamos a presentar el caso clínico que se propone en la revista, en el cual en la anamnesis vamos a ver paciente masculino, 38 años de edad, profesor, cuya profesión es un profesor de computación, natural de Piura, peso 70 kilos. En cuanto a antecedentes, espérate un rato. ¿Te toca también caso clínico? no, doctor, el caso clínico ya lo presenté, solamente que en la revista es un Ah, vas a conglomerado. presentar como caso clínico. Sí, doctor, lo que pasa es que la Ay, revista ay, ay, es ay, una ay, ya, correcto. compilación de casos clínicos, doctor. Pero yo Ya, ya presenté mi caso clínico la semana pasada. Sí, correcto. Adelante, Morales. de acuerdo, doctor. Gracias. Muy bien. Como le había mencionado, la revista hace mención de un caso clínico típico, de lo cual es el ACV. Vamos a ir desentrañando este tipo con respecto a la teoría que hemos hablado. Por ejemplo, en la anamnesis tenemos un paciente masculino, 38 años de edad, profesor de computación natural de Piura y peso de 70 kilogramos. En cuanto a antecedentes, el paciente ha tenido un infarto de miocardio en el 2011, se le realizó una angioplastía con stent, con posteriores controles ambulatorios, el cual el paciente ha abandonado, ¿no? Entonces, esto es una constante que vamos a ver, ¿no? Siempre pacientes que dejan tratamiento, dejan su tratamiento de la mitad o no siguen un buen control. Por eso es que terminan derivando en lo que son ACVs, ¿no? También vamos a ver que el paciente tiene antecedentes de tabaquismo activo de 10 cigarrillos por día, ¿no? Que también lo hemos visto que es un factor de riesgo en el cual es el ACV. En cuanto a sintomatología, bueno, acude a consulta por presentar desviación de comisura labial izquierda, el cual también habíamos comentado de que era un signo en lo que es ACV, ¿no? Pérdida de fuerza de mi cuerpo izquierdo y problemas para caminar, mareos. Entonces vamos viendo de que hay compromiso a nivel muscular, hay compromiso, hay también una desviación de comisura y hay una debilidad, ¿no? Hay una debilidad muscular. Entonces son signos que nos van influenciando, intuyendo a lo que puede ser un ACV, ¿no? También el tema de que es un paciente con tabaquismo activo y que haya dejado su tratamiento que ha tenido anteriormente con este episodio de infarto de miocardio, ¿no? Bien, en cuanto a la evolución, a la primera hora de evolución después del inicio de síntomas, el paciente acudió a urgencias, en el cual se le dio un examen neurológico, en el cual presenta un desorientación temporoespacial. En la escala de Glasgow presenta escala de Glasgow 11, presenta afasia motora severa, hemiplegia facio-braquio crural izquierdo, hemianopsia homónima izquierda,
Y en cuanto a la escala de NIS, obtuvo un puntaje de 19, ¿no? Vamos a ver ahora que la escala de NIS va de 0 a 42. Bueno, esto es un paréntesis que yo he hecho, ¿no? Para explicar el tema de la escala de NIS. El paciente presenta una escala de NIS de 19. ¿Qué significa eso? Mire, en la escala de NIS va a una escala de 0 a 42. En cuanto mayor sea el puntaje, se interpreta como peor pronóstico, ¿no? Mayor de 15 puntos es severo y menor de 4 puntos es leve. El paciente tiene 19, entonces el paciente, según la escala de NIS, es propenso, es un paciente de riesgo, no es un paciente severo. Muy bien, en cuanto a los exámenes, se le sacó la tomografía computarizada de cerebro, tomada a las 24 horas de inicio de los síntomas. Se observa zonas hipodensas, frontoparietales derechas, la cual está señalada por la flecha, sugerentes de áreas necróticas y disminución de surcos y giros, sugerentes de edema, ¿no? De la cual, sugerentes de edema. Bueno, aquí vamos a poder presenciar lo que es el paciente. Se le ha tomado un ecocardiograma transtorácico 2D, donde se aprecia una masa pediculada intracavitaria de 7 a 4 centímetros en ventrículo izquierdo, ¿no? La cual está señalada por la flecha. Entonces vamos a ver que el paciente acá presenta una posible masa, ¿no? Que podría intuirnos de ahí es que se haya dado la formación del trombo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento con trombólisis a una hora y 30 minutos, indicando los síntomas, ¿no? Indicando los signos y síntomas referenciales. Fue administrado de 6,3 miligramos en bolo y 56,7 miligramos en infusión en una hora, ¿no? Se le aplicó tratamientos con trombólisis, ¿no? En cuanto a su evolución, se evaluó con la escala de NIS, se observó una baja desde 19 al inicio de la trombólisis, a 15 a los 60 minutos y a 3 a los 90 minutos. Entonces vamos viendo que el paciente va progresando, ¿no? Al día siguiente, y recordemos que mientras menor sea la escala de NIS que habíamos comentado, va disminuyendo su escala de gravedad. Entonces vamos viendo de que el paciente ha pasado de 19 a 15 a 3. Entonces el paciente está mejorando, ¿no? Al día siguiente se observó con paresia mínima en mi cara inferior izquierda, sin otras focalidades ni alteraciones neurológicas. Bueno, en esta imagen se ve donde el trombo intracavitario en ventrículo izquierdo de 1,6 centímetros a 2,6 milímetros. Esto fue antes de, esto fue después de tratamiento, ¿no? Que se vio que después de tratamiento con trombólisis se pudo eliminar el cuadro, ya no se presenta el cuadro. Y esto fue después de un mes de tratamiento, ¿no? Iniciado con la terapia anticoagulante. Bueno, esta imagen solamente nos sirve para detallar cómo fue evolucionando el paciente, ¿no? Cómo es que se eliminó el trombo. Y así es como el paciente se recuperó, doctor. Muchas gracias. Bien, bien. A ver, Mayumi, ¿a quién le toca? Doctor, ahorita el otro seminario le toca al compañero Paucar, pero tampoco no está, doctor. Ya. ¿Caucar qué es? Paucar Cosio. Pues, ya. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Ya, ahora vamos a empezar con los casos clínicos ya, doctor. Mayumi, ya no hay otra fecha para los que no han presentado seminario. ¿Has escuchado, Mayumi? Sí, doctor, mis compañeros ya saben ya, doctor. Ya les dije, Correcto. usted también ya les mencionó, creo que ya les quedó claro, doctor, a todos. Ya, muy bien. Y ahora vamos a empezar con los casos A clínicos. ver, ¿quién va a estar en el caso? Yo voy a empezar, doctor. A ver, Mayumi. Ya, bueno, doctor, vamos a empezar con la exposición de los casos clínicos.
Bueno, este caso clínico lo saqué del anuario de la Sociedad Radiológica Oral Maxilofacial de Chile, en el cual se va a llegar a presentar un caso clínico de displasia fibrosa cerebral, en el cual se va a llegar a mostrar el reporte de caso y también la revisión literaria, ¿no? Se muestra aquí los autores, quienes intervinieron para hacer este estudio. Vamos a empezar. Este caso se va a llegar a tratar de un paciente masculino. Como vemos, es de 19 años, aún es joven, y por ello no presenta antecedentes médicos de relevancia, ¿no? Sin antecedentes médicos ni personales, ni familiares relevantes. Más que nada va a llegar a acudir a la clínica odontológica privada de Curicó, en Chile, para una evaluación de rutina. O sea, no llega con ninguna sintomatología, nada. Solo se va para una evaluación de rutina y, de ser necesario, posterior inicio de tratamiento odontológico integral. Al examen clínico extraoral, o sea, simplemente la exploración, la ectoscopía, se va a llegar a observar una asimetría facial con leve aumento de volumen en el lado izquierdo. Ya intraoralmente va a llegar a presentar una oclusión inestable, no cierra adecuadamente la parte de los maxilares y la mandíbula, presencia de la mucosa y encías sin alteraciones, obstrucciones coronarias y ausencia de caries y otras lesiones dentarias no cariosas. Y para profundizar el estudio, se va a llegar a solicitar una radiografía panorámica y también una radiografía by-wing de control. Esta radiografía by-wing básicamente es una técnica radiográfica intraoral que nos va a llegar a mostrar la película o la imagen de las coronas tanto de los molares o de los premolares, tanto inferiores y superiores, para básicamente diagnosticar si es que existe la presencia de caries o alguna patología dentaria, ¿no? Ya en la radiografía panorámica, a simple vista nosotros podemos llegar a comparar el lado derecho con el lado izquierdo. En el lado derecho podemos ver una curvatura de la anatomía normal de la mandíbula, pero ya en el lado izquierdo vemos que se pierde esa curvatura, ¿no? También se llega a explicar en el artículo que en esta imagen se va a llegar a observar un área de una mayor densidad ósea a nivel de la fosa mandibular del lado izquierdo. Es por ello que con esta radiografía simple que se obtuvo de un paciente que no tenía sintomatología ni nada, se va a llegar a ampliar la zona de estudio en la cual se va a llegar a solicitar una radiografía posterior-anterior y lateral del cráneo. Al hacerse esta petición de estos dos exámenes, acá podemos ver la radiografía posterior-anterior del cráneo, y también lo que llama la atención más es la parte izquierda, ¿no es cierto? Comparándolo con la derecha, en la parte izquierda podemos ver una mayor densidad ósea. Básicamente se podría estar tratando del hueso a nivel de los esfenoides del lado izquierdo, y acá también en la radiografía lateral del cráneo podemos ver un aumento de la densidad ósea también, pero ya a nivel temporal, ¿no? Temporal, esfenoidal, acá se podría estar cruzando. Y eso es lo que llama la atención de los médicos, ¿no? Porque la lesión inició en la mandíbula, pero ahora se está viéndose estas lesiones a nivel de otros huesos de la base del cráneo. Es por ello que se va a llegar a solicitar una reconstrucción panorámica, también una reconstrucción 3D y cortes transversales de maxilar y de la mandíbula. Es por ello que se va a llegar a obtener esta imagen que se va a hacer de la reconstrucción en 3D. Y también nos fijamos primero en la mandíbula y es lo que llama la atención, ¿no? En la parte derecha podemos ver supuestamente anormal, pero el lado izquierdo nos llama la atención que hay un aumento del volumen del óseo. Se puede ver la asimetría facial con leve aumento al lado izquierdo. Y también se puede llegar a observar una mayor densidad a nivel de la pared lateral de la órbita izquierda, correspondiente básicamente al hueso esfenoides, ¿no? Ya en la figura 5 vamos a ver una reconstrucción panorámica de la tomografía computarizada, en la cual se va a llegar a observar en el lado izquierdo la presencia de una lesión mixta, predominantemente hipodensa. Podemos ver los bordes irregulares, no tan definidas.
Además, se va a llegar a presentar a nivel de los senos maxilares izquierdos la presencia de un quiste, la evidencia radiológica de un quiste mucoso a nivel de este seno maxilar izquierdo. Ya en los otros exámenes, a nivel de los cortes transversales para la rama mandibular, se puede llegar a apreciar un compromiso a nivel de las cabezas de la cabeza mandibular y del proceso coroideo de los dientes. Ya en otra figura, en los cortes axiales de la base del cráneo, se puede llegar a observar que en cada corte la parte izquierda es la que está afectada, ¿no? Se puede llegar a ver una imagen hiperdensa con compromiso de la porción tanto de los huesos petroso, timpánica y parte también del hueso temporal que estaría siendo afectado. Y se puede llegar a observar que esta lesión se está llegando a extender a huesos pterigoideos o esfenoidales. Como se puede llegar a ver acá en la figura 8, en los cortes axiales también del cráneo, podemos ver con más detalle la lesión que se está llegándose a dar a nivel del compromiso del hueso temporal, ¿no? Podemos ver que está aumentando en grosor, se puede llegar a observar acá. Estos exámenes nos pueden ayudar básicamente a ver que no existe compromiso más allá de la parte maxilofacial, o sea, no podemos ver daño a nivel de las columnas cervicales o de la caja torácica, ¿no? Ya con todos estos estudios, con la hipótesis clínica, se puede dar un supuesto diagnóstico de displasia fibrosa craniofacial. Para ello, se va a llegar a realizar una biopsia incisional a nivel del cuerpo mandibular y de la fosa temporal del lado izquierdo. A partir de esto se va a llegar a obtener 2 muestras de tejido calcificado con una consistencia dura, color parda, ¿no? La superficie va a ser lisa y blanquecina con aspecto de tabla ósea compacto. La parte más profunda de la superficie va a llegar a presentar un aspecto de tejido óseo. Ya de acuerdo a los análisis de la biopsia que se hizo, se va a llegar a tener un diagnóstico histopatológico de displasia fibrosa, en la cual se va a llegar a presentar una muestra de presencia de tejido óseo dispuesto en forma de trabéculas irregulares con lagunas de osteocitos mayormente vacías. También el tejido intratrabecular es fibroso, moderadamente celular y sin la presencia de ribetes de osteoblastos. Este análisis de la biopsia nos llegaría a confirmar la patología que es la displasia fibrosa craneofacial. Y con respecto al paciente, actualmente se encuentra en control periódico, no presenta sintomatologías ni alteraciones de la visión o de la audición, ¿no? No se ha realizado tratamientos farmacológicos ni quirúrgicos debido a la ausencia del compromiso, que no hay un compromiso tanto neurológico, funcional y estético. Eso sería, doctor, con respecto a mi caso clínico. Muy bien, Mayumi. A ver, otro. Doctor, buenas noches. Ortega Chávez. Sí, doctor. Me toca presentar un caso clínico. ¿Empiezo, doctor? Sí, empieza. Ya, doctor. Bien, buenas noches, compañeros. Voy a presentar el caso clínico a continuación sobre esta semana que hemos visto, ¿no? Este cráneo. Bien, este caso clínico es de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es un caso clínico justamente de un osteosarcoma mandibular fibroblástico de bajo grado. Es el caso de una paciente que llegó justamente a un hospital de Colombia, ¿no? Ahí está los autores y abajo el link de donde yo pude sacar este caso clínico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a manera de introducción, ¿no? Decimos justamente que el osteosarcoma, ya sabemos que va a ser un tumor óseo maligno, ¿no? Que se va justamente a caracterizar por una destrucción justamente de este material óseo, ¿no? Pero si hablamos microscópicamente, decimos que un osteosarcoma se va a caracterizar por la síntesis justamente de una matriz ósea
irregular, ¿no? Estos osteoblastos, que son justamente los formadores de hueso, pero van a ser justamente un osteosarcoma, unos osteoblastos malignos, ¿no? Que van a sintetizar una matriz ósea o la matriz osteoide, como le llaman, va a ser irregular. Entonces, vamos a evidenciar justamente que el diagnóstico de un osteosarcoma, un criterio esencial, va a ser más que nada anatomopatológico que por radiología, ¿no? Pero también la radiología nos puede ayudar justamente para poder diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Y básicamente, pues, nos puede ayudar justamente la radiografía y la tomografía, ¿no? Si hablamos de osteosarcomas maxilares, los osteosarcomas maxilares van a representar básicamente dentro de los osteosarcomas el 8%, ¿no? De dónde se puede dar a nivel óseo este osteosarcoma. Mayor en prevalencia decimos que es en rodilla, ¿no? O hueso a nivel del fémur o la sínfisis púbica. Los huesos maxilares son menos frecuentemente afectados, son más o menos el 8%, como vengo diciendo. Y dentro de los huesos maxilares, pues sabemos que tenemos justamente maxilar superior, maxilar inferior. El 71, bueno, 70% básicamente se va a presentar el osteosarcoma a nivel de la mandíbula, el maxilar inferior, y el restante en el maxilar superior. Entonces, si hacemos la epidemiología, vemos que un osteosarcoma a nivel de este hueso maxilar, pues no es tan prevalente, es el 8%. Y donde más se va a presenciar, si en caso se da, va a ser en la mandíbula, ¿no? En el maxilar inferior. Entonces, esa es la parte de epidemiología. También vamos a decir que este osteosarcoma aparece justamente en personas jóvenes entre la segunda y la tercera década de la vida y que al aumentar la edad va a disminuir la prevalencia. El osteosarcoma clínicamente, bueno, vamos a apreciar justamente una neoformación, ¿no? Que habitualmente esta neoformación, esta neoosteogénesis, formación de hueso, va a ser habitualmente sintomática, ¿no? Va a provocar alguna sintomatología en el paciente, ¿no? Va a deformar justamente el hueso afectado se deforma, va a provocar una mucosa eritematosa, rojiza, a la palpación suele ser dura, ¿no? Y si hablamos justamente a nivel del maxilar, tanto inferior como superior, la presencia de un osteosarcoma, un dato muy importante justamente que se puede apreciar es el espacio ensanchado del ligamento periodontal, ¿no? Entonces, el espacio del ligamento periodontal va a estar ensanchado, ¿no? Va a ser un signo que se llama el signo de Garrington, que se le llama, ¿no? Entonces, esta es una manera de introducción del osteosarcoma. Siguiente. Y ya pasamos a este caso clínico, ¿no? Que va a corresponder a una mujer de 45 años de edad, mujer de 45 años de edad, que acudió justamente al servicio de cirugía maxilofacial, ¿no? Del Hospital de San Ignacio, Bogotá, ¿no? En febrero del 2016. Esta paciente llega asintomática, ¿no? Con un cuadro clínico de un mes de evolución, que va a consistir en qué. Esta paciente está teniendo justamente, está cursando con un crecimiento rápido a nivel de la mucosa posterior del lado izquierdo del maxilar inferior. Entonces, hay un crecimiento rápido de la mucosa a nivel del lado izquierdo del maxilar inferior, ¿no? Esta paciente ya se había hecho tratar anteriormente y venía justamente a consulta con un reporte histopatológico que en el reporte decía que esta paciente ya tenía diagnosticado un osteosarcoma fibroblástico de bajo grado. Ya vamos a clasificar los osteosarcomas porque hay tipos condroblástico, fibroblástico, ya en la discusión de este caso clínico se va a precisar. Pero ya venía esta paciente con un reporte a consulta que le habían diagnosticado osteosarcoma fibroblástico, ¿no? En la clínica, ¿no? Nosotros hemos evidenciado justamente, o bueno, en el caso clínico se evidenció que sí había una deformidad en la región bucal, ¿no? En la región mandibular, a nivel del lado izquierdo, mandibular o maxilar inferior, a nivel del lado izquierdo había una deformidad, ¿sí? Que básicamente se sospechaba de una lesión tumoral de más o menos, si hablamos de diámetro, pues a ver, tenía unos 2.5 de alto por 2.7 de diámetro, más o menos, era una lesión tumoral, se podía catalogar como una lesión tumoral a nivel de la mandíbula en el lado izquierdo, ¿no? Donde que la paciente refirió que aproximadamente hace un año se le había realizado una endodoncia en el tercer molar inferior,
Entonces, como antecedente, tenemos que esta paciente había pasado por una endodoncia, ¿no? A nivel justamente de la lesión, ¿no? Donde se podía apreciar esta masa tumoral, que no había tenido complicaciones, ¿no? Pero sí se podía apreciar justamente clínicamente que había un crecimiento anormal, anómalo, ¿no? En esa región, ¿no? Segundo molar izquierdo del maxilar inferior, ¿no? Posteriormente a la evaluación, pues se realizaron una junta médica donde pues se llevó la decisión a cabo de hacer una cirugía, ¿no? Que es una mandibulectomía segmentaria, ¿no? Con bueno, reconstrucción de colgajo microvascularizado cristálica, ya eso es un poquito más técnico porque ya es parte de la cirugía maxilofacial, ¿no? Pero básicamente el problema era eso siguiente, se le hizo justamente una radiografía, ¿no? Siguiente, por favor, bien. Se hizo una radiografía, ¿no? Periapical, donde eso justamente se podía apreciar que en el segundo molar inferior, que es la que está más radiopaca, ¿no? Se podía apreciar que reporta dijo que había un ensanchamiento del ligamento periodontal. Entonces, si vemos un ensanchamiento del ligamento periodontal, que es el espacio entre los dos dientes, pues decimos que podíamos sospechar de un osteosarcoma, ¿no? Y aparte, se podía apreciar justamente una imagen bien, pero bien radiopaca, bien se hemos estado mostrando la imagen, que parece brillo de sol, algo así lo catalogan, ¿no? Entonces, podría sospecharse de una osteogénesis que está formando un nuevo hueso, entonces, más la lesión tumoral que se podía apreciar a nivel de ese diente, entonces, ya la sospecha era bastante, ¿no? Siguiente, por favor, y aparte venía con el reporte histopatológico, que es el dato patognomónico para poder catalogar esta enfermedad, ¿no? Tomográficamente también se le hizo una tomografía, ¿no? Donde se puede apreciar justamente una imagen hipodensa en el segundo molar inferior, y en la parte de la derecha vimos una reconstrucción en 3D, ¿no? Una reconstrucción 3D prequirúrgico, donde justamente en el maxilar inferior se vuelve a apreciar justamente esa imagen hipodensa, ¿no? A nivel del segundo molar. Maxilar inferior, segundo molar. Siguiente. Bueno, ya sabemos que este tipo de osteosarcoma, llámese mandíbula, llámese en cualquier parte del cuerpo, del cuerpo humano, el esqueleto humano, el diagnóstico siempre de este sarcoma va a ser presenciar estos fibroblastos anómalos, ¿no? Que están produciendo huesos anómalos, justamente. Entonces, el diagnóstico, el gol estándar va a ser histopatológico. Se le hizo a la paciente una prueba histopatológica donde justamente se va a observar trabéculas óseas anómalas, ¿no? Y si le podemos poner a mayor aumento, quizás también podamos observar algunos, justamente, los formadores de hueso, que son estos osteoblastos, que anómalos, ¿no? También se puede apreciar si le ponemos a mayor aumento, ¿no? Siguiente. Más imágenes histopatológicas, justamente donde nos pueden apreciar algunos osteoblastos, pues, anómalos, que nos hacen sospechar, ¿no? De una producción de hueso también anómala, ¿no? Siguiente. Bien, la evolución de esta paciente, bueno, la paciente estuvo hospitalizada después de la cirugía que se le realizó, estuvo hospitalizada. Se le realizaron controles a los 8, a los 15 días, ¿no? Esta paciente había surgido justamente en esos controles, se evidenció que tenía un proceso infeccioso, que no era de gravedad, que no era de importancia porque se le controló con medicación, ¿no? Y acá, bueno, se le hizo un control clínico, imaginológico, se le hizo una reconstrucción en 3D de la postcirugía, donde justamente se podía apreciar que una buena osteointegración del material injertado, ¿no? Una buena osteosíntesis, osteogénesis, ¿no? Pero justamente sí se podría apreciar, miren la mandíbula inferior, el maxilar inferior, perdón, o mandíbula, se puede apreciar justamente que hay pérdida eh, de dientes, ¿no? Pérdida de dientes, justamente, que es producto de la cirugía, ¿no? Seguramente han querido extirpar el tumor que se había incrustado ahí, entonces podrían haber hecho lo que podíamos apreciar, ¿no? Siguiente. Bueno, la discusión de este caso básicamente es un caso, ¿no? que se presentó como aparentemente una lesión benigna, pero terminó siendo una lesión maligna, justamente, donde lo patognomónico es que vimos que el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y la pérdida de hueso, pues hacía sugerir justamente
de un osteosarcoma, y más que teníamos el reporte histopatológico previo, ¿no? Que como que ya el diagnóstico estaba cantado, se logró localizar el lugar de la lesión. El lugar afectado justamente era el segundo molar inferior izquierdo, el segundo molar de la mandíbula izquierdo, ¿no? Que radiológicamente pues se pudo apreciar justamente como una imagen bien radiopaca, ¿no? Como sol brillante, como dije. El osteosarcoma básicamente se puede clasificar de bajo grado, intermedio o de alto grado, ¿no? Va a depender justamente del grado de compromiso que tiene el hueso, ¿no? Y bueno, el pronóstico de estos osteosarcomas, bueno, va a depender justamente del tipo, ¿no? Por ejemplo, hay osteosarcomas osteoblásticos, condroblásticos y fibroblásticos, ¿no? Los más frecuentes, prevalentes, es los condroblásticos, ¿no? Esta paciente tuvo uno de los menos frecuentes, que es el fibroblástico, ¿no? El pronóstico justamente cuando presenta este tipo es un poco menor, ¿no? Porque ya que el condroblástico con mayor frecuencia, la supervivencia es más, ¿no? La supervivencia es un poco más post cirugías quizás, ¿no? Entonces, este es un casito un poco rarito, pero lo logré encontrar justamente relacionado a cráneo en algunos reportes, ¿no? Y eso sería todo, doctor. Esta es la referencia. Muy bien, muy bien. Siempre los casos son interesantes, siempre aprendemos de cada caso. A ver, ¿hay alguien más, Mayome? Sí, doctor, hay un último caso. A ver, Inés. Nina Quispe, doctor. Nina Quispe Ríos. A ver, Nina Quispe, ya. Buenas Ica. noches. Hola. Ok. Bueno, voy a hablar acerca de A un ver, caso clínico. Tica. ¿Se me escucha? Sí, se oye, se escucha y se ve. Empiezanos. Ok. Siguiente, por favor. Ok, ese viene a ser un caso clínico expuesto en la revista de la Sociedad Médica del Centro Médico de Caracas. Es del año 2016 y bueno, es un caso clínico con respecto al tema de osteopatía de Payet craneal. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso viene a ser una paciente femenina de 51 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, quien presentó cefalea de manera biparietal, que fue irradiada hacia la región occipital de forma progresiva, intensa, y que se atenuó con ketorolaco y se exacerbó con actividad física. Además, también presentó fotofobia. Luego fue valorada por el área de medicina interna, que la hospitalizó con diagnósticos presuntivos, ¿no? De gamapatía monoclonal mieloma múltiple y bueno, también por su hipertensión arterial. Pero esa era la primera impresión que tenían, ¿no? Acerca de la enfermedad que posiblemente podía padecer la paciente. Dentro de los antecedentes personales se encontró que tenía, bueno, hipertensión arterial desde hace 5 años, en tratamiento con olmesartán, también midoxomil, 20 miligramos por día, asma bronquial en infancia, también había presentado una esterectomía por miomatosis uterina y también una exéresis de lipoma cervical y abdominal años antes. Y también como hábito tóxico presentaba tabaquismo, ¿no? También en los antecedentes familiares tenía su madre que aún estaba viva, tenía 85 años y que padecía de hipertensión arterial también y demencia senil. Y por otro lado, su padre que había fallecido por cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. Al examen físico, esta paciente presentaba dolor a la palpación en la región parietal derecha. También presentó adenopatías en la parte lateral cervical de forma bilateral, ¿no?
y que tenían tamaño de 1 por 2 milímetros aproximadamente. También, bueno, estas no eran dolorosas, pero sí eran móviles. Y bueno, el resto del examen físico estaba sin alteraciones. Luego, en los exámenes de laboratorio, bueno, se le practicaron un montón, pero aquí lo más resaltante y lo que estaba alterado de manera principal era la fosfatasa alcalina, ¿no? O ALP, en sus siglas en inglés, que bueno, se le tomó en 3 fechas y presentó un aumento, ¿no? Porque lo normal es que sea de 44 a 147 más o menos, y como vemos allí, presentó de 158, luego 148, luego fue disminuyendo un poco, pero eso era lo más relevante en esos exámenes. Siguiente, por favor. También se le practicaron estudios de imágenes, que es lo más importante aquí, ¿no? Y en este caso, cuando se le practicó la radiografía de cráneo, de proyección lateral, se observó que había múltiples imágenes osteolíticas, como señalé en las flechas. Se puede observar esas imágenes osteolíticas, ¿no? Que son de aspecto radiolúcido. También hay un engrosamiento del hueso, sobre todo del hueso parietal. También va a haber una radiopacidad de la cortical interna, mientras que la cortical externa va a presentar radiolucidez. Y más que nada aquí lo que se va a observar es el engrosamiento de la calota, ¿no? Y también las imágenes osteolíticas. Eso es lo principal que se observa. Siguiente. Y también se le practicaron otros estudios de rayos X, de tórax, de húmero y también de fémur, pero aquí sí se encontraron sin alteraciones. Así que no es de interés. Siguiente. Y bueno, también se le practicaron tomografía y resonancia magnética. En este caso, la tomografía, que es la imagen de la izquierda, se pudo observar que, bueno, esta estaba en ventana ósea, ¿no? Se observa claramente el engrosamiento del diploide, ¿no? Más que nada a nivel del hueso frontal y también del parietal, más que nada de predominio derecho. Y también vemos que hay imágenes hipodensas, ¿no? De aspecto irregular, que se observa allí en la flecha del lado derecho. Y bueno, también se le practicó en ventana parenquimatosa, pero no mostraba alteraciones. Y por otro lado, en la parte derecha vemos lo que es la resonancia magnética. Aquí básicamente se observó casi lo mismo en la tomografía, que que el contraste más que nada captó a nivel del lado derecho, ¿no? Y también en predominio de la parte del hueso frontal, parietal, occipital, pero lo demás estaba sin alteraciones. Pero más que nada ahí se observa lo que es el engrosamiento, no es algo clásico de la enfermedad de Payet. Y también que hay alteraciones a nivel del hueso, más que nada frontal, parietal, occipital. Y ya luego posteriormente se la llevó a un procedimiento quirúrgico, se le realizó una craneectomía parietal derecha, en donde se observó que aparte de esas alteraciones, también había una gran vascularización y osteólisis, ¿no? También que se acompañaba de fragilidad. Siguiente. Y para ello también se le realizaron estudios histopatológicos, y aquí sí ya se terminó de confirmar la enfermedad de Payet, porque no se observó alguna infiltración linfoproliferativa, ¿no? Como lo que estaban suponiendo al principio, que era posible mieloma múltiple. Ni se encontró ningún otro criterio para que se diagnostique alguna neoplasia, ¿no? Aparte también que cuando se le realizó exámenes inmunohistoquímicos, dieron negativo para neoplasias.
Y bueno, en estos exámenes histopatológicos, lo más resaltante que vemos aquí es que las trabéculas óseas, como vemos en la flecha en la imagen de la izquierda, las trabéculas óseas están aumentadas de espesor, ¿no? Y también vamos a ver que las líneas del cemento van a estar prominentes. También en la segunda imagen podemos observar lo mismo, las trabéculas óseas están aumentadas de espesor. Y, y también en la imagen de la derecha vamos a ver que las trabéculas óseas están prominentes y aparte que los canales de Havertz no tienen ninguna infiltración por alguna neoplasia, ¿no? Como se podría observar si es que es por el caso de que si el paciente presenta alguna neoplasia, ¿no? Habría una infiltración de células plasmáticas. Pero en ese caso no se observa. Por lo tanto, se termina de confirmar que es la enfermedad de Payet, ¿no? El siguiente. Y bueno, ya para finalizar, en este caso se le diagnosticó enfermedad de Payet a predominio del cráneo, ¿no? Porque no había otra afectación, no había afectación en otro hueso, porque normalmente los huesos más afectados vienen a ser la pelvis, el fémur, ¿no? Pero no, solo en ese caso está predominantemente afectado el cráneo, y bueno, se le trató con risedronato sódico, 30 miligramos por día durante 2 meses, y bueno, en su evolución la paciente presentó mejoría en los síntomas. También se normalizaron sus niveles de fosfatasa alcalina. Más o menos después de 3 meses tras finalizar el tratamiento presentó de 105 unidades por litro, lo cual está dentro de los rangos normales. Y ya posteriormente se venía realizando controles semestrales y también anuales para descartar alguna complicación, ¿no? Pero no llegó a presentar ninguna complicación derivada de esa enfermedad. Siguiente. Y ahora con respecto a la discusión del caso clínico, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad de Payet. Bueno, esto viene a ser un trastorno de remodelación ósea, tipo crónico, pero no inflamatorio, y que va a afectar áreas que no van a ser contiguas del esqueleto. Esta enfermedad es más que nada común en personas mayores, sobre todo en los mayores de 50 años. Y sobre todo también hay una predilección por el género masculino. Con respecto a la prevalencia, en realidad es bastante variable a nivel mundial, pero más que nada se da en Europa y también en América. Como ya lo mencioné, es bastante común en personas mayores. Con respecto a la etiología, bueno, esta se da más que nada por factores genéticos como ambientales, pero dentro de los factores genéticos vamos a ver que se han llegado a identificar cerca de 7 locis en donde hay ciertas mutaciones. Bueno, hay diversas mutaciones, ¿no? Pero la más común, la más documentada es la mutación a nivel del P39.2L. Se ha demostrado que personas que tienen esta mutación son más susceptibles de desarrollar esta enfermedad. Y también se ha demostrado que esta enfermedad, cerca del 15-40% de los pacientes que tienen esta enfermedad es porque han tenido un familiar de primer grado con la misma enfermedad, ¿no? Por lo tanto, se dice que también esta enfermedad es de tipo autosómico dominante, con penetración variable. En la forma histológica, cuando analizamos de manera histológica esta enfermedad, hemos visto, ¿no?, que más que nada ahí están las trabéculas de grosor variable. También se puede observar osteoclastos de forma normal, multinucleados, y también numerosos osteoblastos. Y, y también puede observarse que la médula ósea va a ser sustituida por un tejido estromal altamente vascularizado, ¿no? Pero lo principal son las trabéculas de grosor variable, que es lo que vimos. Siguiente.
Bueno, en el aspecto clínico, se dice que si esta enfermedad no está del todo avanzada, el hueso puede llegar a ser normal, ¿no? Pero en este caso, si es que el paciente presenta ya un estado avanzado de esta enfermedad, allí es donde se desarrolla la hipertrofia, ¿no? Y debido a la constante remodelación ósea que es característica de esta enfermedad, entonces esto puede exponer al paciente a deformidades, ¿no? Esas son las principales complicaciones. Aparte de que también, si bien es cierto, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, hay ciertos síntomas que pueden resultar de esta enfermedad, como por ejemplo, que tienen que ver más que nada con implicaciones óseas, ¿no? Por ejemplo, se va a presentar dolor de huesos, artritis secundaria, fracturas también. O incluso si es que ya es a predominio craneal, como vimos en este caso, se van a presentar, por ejemplo, cefaleas, incluso puede llegar a presentar pérdida de la audición, u otros síntomas que impliquen que se haya comprimido los nervios a ese nivel, ¿no? Puede presentarse también déficits sensoriales o motores. Aparte, ya, con respecto al diagnóstico de la enfermedad, básicamente se da por exámenes de imágenes, sobre todo los radiológicos. También las tomografías y las resonancias magnéticas son de bastante ayuda. Y bueno, para hablar un poco también acerca de la patología, en esta se va a observar que hay dos formas del curso de esta enfermedad. Por ejemplo, en la forma inicial, la forma temprana, vamos a observar que predomina la actividad lítica, o sea, va a haber, esto va a generar que haya una osteólisis, ¿no? Constante, entonces va a afectar a los huesos, sobre todo en este caso, como vimos, si es de afectación craneal, más que nada a las áreas frontales y también occipitales, ¿no? Y luego ya posteriormente cuando la enfermedad avanza, es cuando se desarrollan las esclerosis, ¿no? O sea, primero viene una fase lítica, luego viene una fase esclerótica, se podría decir. Y ya aquí se caracteriza por la presencia de estas áreas escleróticas. Incluso también hay fases mixtas en donde se combinan estos dos, la actividad lítica, también la actividad esclerótica. Y bueno, con respecto al diagnóstico diferencial, esta se debe realizar con metástasis escleróticas o líticas. Para eso se debe tener en cuenta también la exploración ósea, que en este caso no se realizó, pero sí es importante hacerla con radioisótopos para ver cuán distribuida está la enfermedad y ver si es que es por metástasis o es porque es en efecto de la enfermedad de Payet, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya por último, como había mencionado, las tomografías, las radiografías son bastante importantes para el diagnóstico de la enfermedad. En las radiografías, algo sí que me olvidé de mencionar era que algo característico de esta enfermedad, como ya lo había mencionado el doctor también, es el aspecto clásico, ¿no? De algodón, se le dice el signo del algodón, donde se caracteriza porque hay un engrosamiento a nivel de la calota, ¿no? Y hay áreas escleróticas, entonces se observan como zonas radiolúcidas con zonas radioopacas, y similar a lo que es la forma de algodones, por eso es que se le llama así, es algo clásico en esta enfermedad. Sobre todo en la fase mixta, tengo entendido. Y bueno, como ya lo había mencionado también el diagnóstico diferencial, es importante diferenciarlo de enfermedades congénitas, también traumáticas, inflamatorias y sobre todo gracias. Con respecto a los hallazgos de laboratorio, lo más importante aquí a tener en cuenta, si es que sospechamos de esto, es que la fosfatasa alcalina va a estar elevada. Esto es lo principal, porque los otros valores, los otros exámenes no van a verse tan alterados, más que nada la fosfatasa alcalina. Porque, por ejemplo, los valores de calcio y de fósforo van a estar dentro del rango normal. En el caso del paciente también estuvieran dentro del rango normal.
Y ya por último, la biopsia se le indica al paciente cuando hay dudas en el diagnóstico, ¿no? Si es que, por ejemplo, sospechamos de alguna neoplasia. Y por último, y ahora sí, el tratamiento es con bifosfonatos. En este caso se le recomendó risedronado sódico. Estos ayudan a contrarrestar la sintomatología y también evitar las complicaciones del caso, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno. Payeta, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver, Mayo, me llama lista, por favor. Doctor, mi compañero Pantoja me acaba de llamar y me menciona que ha estado en el hospital, doctor, y acabas recién de salir. Es por eso que no se ha llegado a presentar a la práctica y me dijo que me iba a mandar los documentos del hospital, las recetas que le dieron, doctor, para poder justificarlo. Bueno, veremos a ver qué documentos presentamos. Doctor, ¿lo programa para otra fecha su exposición? Para Ya, otra fecha, pero primero que te mande los documentos, ya, para verlo, ¿ya? Ya, y yo se lo mando a usted, doctor. Sí, pues. A ver, llama lista, Ayumi. Ya, doctor. Montalbán Estrada Catherine. Montalbán Catherine. Su audio creo que está mal. No está. Otro. Morales Rojas María Andrea. Morales Rojas María Andrea. Sí. ¿Me escucha? Sí, María, se te escucha. Morales Toribio Ángel Omar. Presente, Mayu. Muñoz Revilla Rosa Soledad. Presente, Mayu. Nakamura García Isabela. Presente. Navarro Mendoza Luz Catherine. Presente. Nina Quispe Ríos Tica. Presente. Noriega Vergara. Doctor, Noriega también me mencionó que se fue la luz, por eso es que se desconectó, pero sí estaba al inicio de la clase también. Llama, Ayumi. Ya, luego sigo yo, doctor. Ñaña Reyes Mayumi. Luego Ortega Chávez Elías, el que acaba de exponer en antes, doctor. Ya. Ortiz Martínez Zoila. Presente. Buenas noches, doctor. Pantoja Ramos, doctor, es el compañero que tuvo problemas hoy. Ya, Pantoja. Pau Carcosio Joseph. No está Pantoja. Pérez Acuña Leonardo Miguel. Presente, Mayumi. Buenas noches. Pérez Acuña Miguel Ángel. Presente. Buenas noches. Pérez Malqui Brian Wilmer. Presente, Mayumi. Ya, doctor, eso sería todo. Ya, Mayumi, nos vemos el próximo jueves. Ya, doctor, está bien. Correcto, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, doctor. Gracias.